de cómo tú estás construyendo, cómo tú vas dándonos el entendimiento para conocer tu mente y tus planes. Te pedimos, Señor, que esa obra, Señor, que levantó a Jesús de entre los muertos, sea, Señor, transformando nuestro corazón y nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Usted ha escuchado esta frase? Cada uno interpreta la Biblia como quiere. ¿La ha escuchado alguna vez? ¿Tienen razón o no? Bueno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Está dividido el puro. ¿Ah? En un sentido, sí. Cada uno interpreta la Biblia como quiere. Pero ¿será la razón la ignorancia? ¿Será el egoísmo? ¿Qué es lo que será? ¿Por qué la gente actúa así? ¿Por qué la gente ve la Biblia y la interpreta a su manera? Muchas veces, ¿no es cierto?, vemos los testigos de Jehová tergiversando las palabras, los mismos mormones. ¿Tendremos la oportunidad alguna vez de conocer realmente la verdad? ¿O será que cada uno saca sus propias conclusiones? ¿Será que Dios dejó su palabra y cada uno dirá, bueno, los más inteligentes, los más vivos, encontrarán la solución para esto? ¿Será así? Bueno, preguntémosle a Jesús. Preguntemos a Jesús. Lucas 24:27. Por favor, ¿quién lo podría leer rápidamente? ¿Me pueden ayudar? Lucas 24:27, porque este versículo es clave para todo el argumento que vamos a estar hablando. Por favor. Lucas 24:27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Interesante. Jesús es la clave para poder entender toda la Biblia. Desde el Génesis, de lo que estamos viendo, incluso desde la creación, vamos a estar descubriendo qué es lo que habló Dios mismo, ¿no es cierto?, o reveló a través de su escritura a Jesucristo. Y por eso es tan importante que estamos comenzando esta serie, tan importante porque vamos a ver cómo Dios piensa, cómo Dios actúa y cuál es su plan para nuestra humanidad. Lo que vamos a estar viendo hoy día es que Dios es el creador de todas las cosas, pero también nosotros podemos descubrir a través de la palabra del Señor que hay un patrón que quizás no todos pueden alcanzar a reconocer. Y este patrón le vamos a denominar el reino de Dios. Es muy importante esta palabra, el reino de Dios, porque Jesucristo, cuando entró en la escena, lo primero que Él dijo, por ejemplo, en Marcos, arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, si el reino de Dios es Él, y si toda la Escritura habla del reino de Dios, la pregunta es, ¿qué es lo que habló Génesis de Jesús? ¿Qué habló de este reino? Bueno, un reino tiene tres cosas importantes. Sabemos que hay un pueblo, sabemos que hay un territorio o una tierra o un lugar, y también que está bajo su bendición. Entonces el concepto de reino de Dios tiene esto: un pueblo, un lugar, su gobierno y bendición. Entonces, pensando en eso, teniendo eso en mente, vamos a estar analizando lo que Génesis dice del versículo 26 en adelante. Cómo este patrón del reino, ¿no es cierto?, lo vemos desde el Edén hasta cuando el Señor va a regresar y va a restaurar su reino por completo. Vamos a ver los primeros versículos, capítulo 1 del 26 en adelante. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine, ¿no es cierto?, todas las cosas sobre los peces del mar, sobre las aves y todos los cielos y las bestias y todo lo que en ellos hay. Dios creó, ¿no es cierto?, al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Es interesante lo primero que Dios nos muestra a través de su escritura, nos muestra que Él está formando un pueblo. El pueblo, ¿no es cierto?, en este sentido es Adán y Eva. Dios los creó, sabemos que Él los formó y sopló aliento de vida a través de ellos para que ellos sean una persona, como tú o como yo.
Es interesante porque cuando hablamos de imagen, estamos hablando de que el hombre tiene dignidad, la dignidad que Dios le da. Y es muy importante esto, porque en el mundo hoy día vemos que la dignidad viene por otras cosas y no por ser imagen de Dios. Tu dignidad muchas veces es a través de los estudios. Si tú tienes estudios, eres una persona digna. O si tú tienes, ¿no es cierto?, bienes económicos, no, eres una persona digna. O quizás una persona pobre que necesita dignidad y por lo tanto hay que sacarlo de la pobreza. Muchas veces eso se habla constantemente, pero eso está equivocado. Nuestra dignidad como seres humanos está en lo que Dios es con nosotros, lo que el Señor ha creado. Tú eres digno porque Dios puso su imagen en ti y en mí. Es muy importante ese concepto, cómo Dios está formando un pueblo que finalmente vamos a ser millones y millones, ¿no es cierto?, como dice Apocalipsis, al final, de toda lengua y toda nación. Por eso es tan importante que nosotros veamos cómo Jesús está aquí. Y si alguien te pregunta, ¿cómo vemos a Jesús aquí en esta creación? Bueno, lo vemos en una palabra, ¿no es cierto?, que quizás puede pasar muy rápidamente. Dice, hagamos al hombre. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Con los ángeles? ¿Consigo mismo? ¿Con quién está hablando Dios? La palabra que está acá traducida, ¿no es cierto?, del hebreo es Elohim, que significa dioses. O a otros le llaman el plural de Dios. La pregunta es, ¿con quién está hablando? Se leyó hace un momento Juan capítulo 1. ¿Y quién estaba presente en la creación? El verbo, el logos, Jesús. Vemos a Jesús creando desde un principio. Jesús no llegó a existir en este mundo cuando vino a nacer en un pesebre. Jesús es Dios. Jesús es desde la eternidad hasta la eternidad. Estábamos cantando que Jesús, ¿no es cierto?, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesús no es un ser creado, Jesús es Dios. Por lo tanto, este Jesús, ¿no es cierto?, que se acerca a este mundo, nos trae su reino, un reino eterno, un reino hermoso, donde todo es bendición. Es interesante que cuando Dios hace al hombre, lo coloca en medio de un huerto. Dios hizo todo, ordenó todo, desde un principio, como lo vimos, ¿no es cierto?, con Gabriel, cuando estaba empezando este culto. Nos citaba, ¿no es cierto?, los primeros versículos de Génesis. Vemos, ¿no es cierto?, que Dios ordena todo, recrea todo. Cuando estaba todo desordenado, Dios le da forma. Y finalmente Dios provee toda la bendición para que cada persona y animal que esté en esta tierra pueda ser sustentado. Siempre me ha llamado la atención es por qué Dios, al crear todo hermoso, dentro de todo eso hermoso, crea algo más hermoso: un huerto. Dios coloca límites donde el hombre tiene que desarrollarse, donde el hombre tiene que vivir. La bendición de Dios es única y posible bajo los parámetros de Dios. Tú no puedes recibir bendición saliéndote de los parámetros de Dios. Dios le había dicho al hombre, mira, tú puedes hacer todo esto, comer de todo este árbol, pero menos de ese árbol que está del bien y del mal. Por eso es tan importante que nosotros reflexionemos sobre esto, porque muchas veces pensamos que vamos a recibir la bendición de Dios sobre o dejando de lado su palabra. Su palabra para hoy es su reino en nuestro corazón, en nuestra mente. Es interesante que cuando el pueblo de Israel estaba oprimido, ¿no es cierto?, en Egipto, no fue cuando Dios los sacó. Le dio unas palabras muy hermosas. Moisés, del capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 5 en adelante, nos dice que cuando tú vayas en el camino con tu hijo, en tu casa, en los postes de tu casa, todo recuerde lo que el Señor ha hecho
y se refiere a la palabra. Por lo tanto, la palabra para nosotros, la palabra de Dios, es viva y eficaz, que nos ayuda, ¿no es cierto?, a entender quiénes somos nosotros y cómo vamos a responder. La ley de Dios estaba acá, a través, ¿no es cierto?, de las palabras, ¿no es cierto?, que Dios había dicho, ¿no es cierto?, que podían hacer muchas cosas, pero comer de ese árbol no. Sin duda la ley protegía a Adán y Eva. La ley, ¿no es cierto?, en un sentido estaba resguardando su integridad. Lo que vamos a ver la próxima semana es que esa ley fue quebrada. Y vemos las consecuencias hasta el día de hoy, donde existe la muerte, donde ya no existe la bendición, y por lo tanto Cristo tiene que mostrarnos un nuevo camino. Ese camino de bendición que es a través solamente de Él. Es interesante ver cómo esta bendición también nos lleva a cuando el Señor termina su creación. Y aquí quizás es donde vamos a pasar un poquito más de tiempo. Fíjense de lo que dice nuestro Señor en el capítulo 1, versículo 31 hasta el 2:3. Y vio Dios todo lo que había hecho, todo era bueno en gran manera. ¿Cómo era? ¿Más o menos? Era muy bueno. Todo lo que Dios hizo es muy bueno. ¿Por qué? Porque Él está diseñando este reino que es algo diferente a lo que nosotros podemos pensar sobre el reino. Un reino bueno hecho en gran manera. Y aquí me quiero meter un poquito los pies en los caballos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el diablo que estaba en unos momentos más, ¿de dónde salió? ¿Acaso el diablo no fue, no sé, pues fue un descuido de Dios? Espero que la próxima semana, cuando esté predicando Gabriel, lo pueda decir, ¿verdad? Lo dejo como tarea. Ah, ¿no te toca a ti? Ah, porque, pucha. Sorry. Es interesante porque todo lo que Dios crea es bueno en gran manera. Nunca ha existido un plan B. Nunca ha existido, ¿no es cierto?, una segunda opción para Dios. Siempre ha sido el plan A que va a llevar a cabo. Es interesante todo esto porque, pucha, no me quiero adelantar, pero es interesante ver cómo Dios, al traer su reino acá en Génesis, le está diciendo al hombre que la única manera de ser bendición en su vida es bajo su gobierno, en su lugar y bajo sus propósitos. Cuando fueron terminados los cielos y la tierra, dice que Dios estaba tan cansado que reposó. Se fue, como dice Shakira, lejos. ¿Ah? ¿Has escuchado esa canción, no? Octavo día de Shakira, por favor, escúchenla. Tarea para la casa. Y vean si eso tiene un asidero bíblico. ¿Ah? Espero que no encuentre ninguno. ¿Ah? Vemos, ¿no es cierto?, que Dios se cansó, que no le importó, que echó a andar, hizo girar la tierra y se fue y se desentendió y quedó el caos porque Dios se desentendió. Dios dijo que todo era bueno en gran manera. Y cuando ve, ¿no es cierto?, que todas las relaciones, todos los propósitos que Dios había establecido, Él pudo hacer Sabbat. Esa es la palabra que ocupa en el lenguaje hebreo. Ese día de reposo se llama Sabbat. Por eso viene la palabra sábado o de descanso. La pregunta es, ¿Dios de qué manera descansó? ¿Alguien sabe? ¿Será Dios como nosotros que trabajamos, ¿no es cierto?, y después llegamos a la casa y lo único que queremos es descansar y decir, pucha, ya quiero que suene nomás la tele o escuchar música? No sé. ¿Cómo es ese descanso? ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Qué es lo que pensó Dios? Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 5, nos dice algo que nos va a llamar mucho la atención. Capítulo 5,
versículo 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Capítulo 5, versículo 17. Juan, capítulo 5, versículo 17, por favor. Juan capítulo 5, versículo 17 Sí. dice: Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, el reposo no tiene que ver con el cese de actividad. El reposo no tiene que ver con el cese de trabajo. Entonces, ¿a qué se refiere? Trabajo online. Para no cansarse tanto. No, pero se cansa. Ayúdame a contemplar la creación. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer? Disfrutar. ¿Disfrutar? Bien. ¿Vamos? Confiar en lo que quiere. ¿Bien? ¿Confiar? Bien. Tal vez tiene que ver con la satisfacción de lo hecho. ¿Ya? Es interesante ver esto porque la bendición trae paz, descanso. Tú puedes estar asumiendo los problemas más grandes que te pueden pasar. Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones. Hoy día pensaba, al escuchar las noticias de esta mujer carabinero que fue baleada, ella tenía 2 hijos, uno de 15 y 12 años. Me imagino la noticia para esos niños. Tengo niños de 17 años. Es como si se hubiera muerto mi esposa. Estuvimos orando con Alejandro en la mañana y decíamos que el Señor dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ¿qué le podemos decir? ¿Vamos a poner una querella contra los delincuentes, decían los del gobierno? ¿Vamos a perseguirlos? Eso no les va a traer paz. Solamente Cristo, su reino, su poder puede traer paz en los momentos más terribles de nuestra vida. La vida cristiana es una vida de experiencia. Así como Dios puso su imagen sobre nosotros, también puso esa imagen, ¿no es cierto?, de estar en Él en el descanso. Por eso cuando Dios descansa no se refiere que Él cesó su actividad, porque el Señor sigue sustentando su creación, sigue sustentando tu vida. Él hace, ¿no es cierto?, que el día, ¿no es cierto?, tenga un sol y una luna en la noche, que nazcan, ¿no es cierto?, las flores. Dios sigue sustentando su vida y su creación, aunque contra Él le hemos dado la espalda. Pero aún más sobre este tema, sobre el reposo, este reposo estaba apuntando a algo mucho mejor, a un reposo permanente y duradero. Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí, todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré sabar. Es interesante, porque lo que está Dios diciendo aquí en Génesis estaba apuntando a lo que Cristo iba a hacer una vez para nosotros, que en Él íbamos a tener el descanso permanente de nuestra alma. Todos los que tenemos sed de Dios es apagada a través de Él. Todos los que teníamos un corazón vacío sin Él, en Cristo es llenado. Por lo tanto, si tú estás viviendo, ¿no es cierto?, una vida quizás sin ningún propósito, te invito a que tú en esta noche arrodilles, ¿no es cierto?, al lado de tu cama y le digas, Señor, he estado pasando tanto tiempo quizás escuchándote, pero tú no estás viviendo conmigo, no te hago vivir junto conmigo en mi corazón, no tengo ese descanso que tú estás prometiendo. Los problemas me aquejan, los estudios me aquejan, la parte económica me aqueja, hay una enfermedad que me aqueja, esto no me hace vivir tranquilo, no me hace vivir en paz. El Señor de la paz, el Señor del Sabbat, quiere que tú vivas esa paz. Por lo tanto, vemos, ¿no es cierto?, acá al Dios al crear al hombre y la mujer, vemos que ellos se amaban, vemos que ellos se respetaban, vemos que ellos realmente estaban viviendo bajo la protección del Señor. Vemos, ¿no es cierto?, que ellos tenían un matrimonio hermoso, feliz. Me acuerdo, ¿no es cierto?, el piropo que le tiró Adán cuando vio a Eva. ¿Se acuerdan de ese piropo que le dijo, no? ¿Ah? ¿Ah? ¿No se acuerdan? ¿Ah? Sí, le tiró un piropo.
A ver, Rosy, ¿cómo es eso? ¿Ah? ¿Ya? Huesos de mis huesos, carne de... Me ensopiró porque le tiró, ¿ah? Es increíble cómo ese hombre estaba tan feliz al ver a su esposa. ¿Ya? A ver, por favor. Veamos cómo dice el verso 23. Vamos. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Qué maravilloso, pero hermano. Entonces todas las relaciones entre Dios y el hombre estaban felices, correctas. Entre ellos como matrimonio estaban felices. Entre ellos y la creación no había ningún impedimento. Me imagino que tiraban la semilla y salían unos tremendos frutos en ese Edén. Todo era maravilloso porque el reino de Dios es eso. Pregunta final. ¿Cómo vemos el reino de Dios hoy? ¿Lo vemos futuro o lo vemos presente? ¿Cómo vemos el reino de Dios hoy? ¿Cómo podemos vivir ese reino hoy en esta comunidad? ¿Cómo podemos vivir eso? El pueblo de Dios bajo, ¿no es cierto?, su gobierno en la tierra de Dios. ¿Lo podemos ver completamente su reino acá? ¿O anhelamos algo mejor? Ustedes saben que hay religiones que dicen que el reino de Dios está presente. Por eso no hay enfermedad, por eso no hay pobres y por eso todo lo que uno dice y proclama es verdad. ¿Ustedes saben quiénes son? El evangelio de la prosperidad. Si tú eres pobre, eres un maldito. Fuerte. Se predica eso de los púlpitos. Nunca vemos la gracia, nunca vemos a Cristo. Vemos una tergiversación del evangelio. ¿Será eso? ¿Que cualquier persona que está acá, al orar por él, se va a sanar inmediatamente? ¿O buscamos la voluntad del Señor que se haga sobre su vida? El evangelio es tanto presente como futuro. Su reino es tanto presente como futuro. ¿Por qué? Porque su reino está dentro de nuestro corazón hoy. Estábamos leyendo Juan, capítulo 1, versículo 13, por favor. Con esto vamos terminando. Lo leímos recién. Juan 1, versículo 13. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Gloria al Señor. Por lo tanto, tú estabas en el corazón del Señor cuando llegaste a ser una hija o un hijo de Él. Su reino está presente en nuestra vida, en nuestra espiritualidad, en nuestro corazón. Eso es presente, pero también es futuro porque esperamos que un día venga Cristo y restaure todas estas cosas y que no haya muerte ni dolor, no haya enfermedad, no haya problemas, donde el Señor va a secar todas nuestras lágrimas en nuestros ojos, donde ya no van a haber quizás trabajos precarios, donde ya no van a haber jefes déspotas que te humillen, donde tus lágrimas, ¿no es cierto?, que tienes que llevar el pan para tu familia, ¿no es cierto?, a veces te lo tienes que tragar. Eso ya no va a existir más, porque su reino va a ser como el Edén. Y muchas cosas más maravillosas que no sé cómo describirlas para que puedan impactar nuestra vida. Pero lo único que sé es que tu esperanza está en Cristo y a través de su palabra. Así que te invito a orar, te invito a que este tiempo juntos pueda ser de edificación sobre tu vida. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a orar juntos, de 2 personas. Y usted va a orar para que el reino de Dios se vea claramente en la persona que tú tienes al lado. Y si estás solo o sola, busquen por favor una persona y oremos. Tengamos un momento de oración los unos por los otros. Y ore por tu hermano. Dile: Señor, quiero bendecir a mi hermano. Quiero que tu reino se vea
presente en todo momento en su vida. Si está en dificultades, orar. Orar para que el Señor nos ayude. Oremos, tengamos este momento y después yo voy a hacer una oración general. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú creaste, Señor, un pueblo. Tú creaste, Señor, una tierra, un lugar bajo tu bendición, donde tu gobierno, Señor, fue de bendición para Adán y Eva. Vemos, Señor, cómo tú ejercías tu gobierno a través de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque podemos hoy disfrutar de esa bendición a través de Jesucristo, que Él es el verdadero pueblo, es el verdadero lugar bajo su bendición y gobierno sobre nuestra vida y creación. Gracias, Padre, porque tu diseño, Señor, a pesar que el pecado lo distorsionó, un día volverás y vas a restaurar todo. Oro, Señor, por mis hermanos. Si alguno está enfermo entre nosotros o está triste, si alguno de ellos, Señor, está pasándolo mal, te pido, Señor, que tus manos cariñosas, Señor,
Que tu reino, Señor, sea bendiciéndolos, sanándolos, restaurándola y, ¿por qué no?, haciendo un milagro en su vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tus palabras en el día de hoy, que nos confortan a seguir adelante, a mirar ese futuro que viene lo mejor. Viene Cristo por nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, y todos decimos amén. Dios les bendiga.